El 4 de junio de 1996, la Agencia Espacial Europea lanzó el cohete Ariane 5. Uf, un caso clásico en nuestra industria. Ya te digo, era una maravilla de la ingeniería moderna, o sea, un proyecto que había costado miles de millones y una década entera de trabajo. Y resulta que 37 segundos después del despegue, el cohete gira bruscamente. Ujú. Empieza a desintegrarse por las fuerzas aerodinámicas y, bueno, finalmente se autodestruye en una espectacular bola de fuego, volatilizando más de 500 millones de euros en un instante. Madre mía, es que se dice pronto. Y la gente que nos escucha se preguntará, ¿el motivo? Pues no fue un fallo del motor, tampoco fue un sabotaje. Para nada. Fue un fragmento de código informático que intentó meter un número de 64 bits en un espacio pequeñísimo de 16 bits. Un simple error de conversión de software. Exacto. Un fallo diminuto con consecuencias catastróficas. Totalmente. Porque cuando el software falla, las consecuencias van desde esa vez que, no sé, una actualización del móvil te borró las fotos de las vacaciones, que fastidia bastante, Ya, claro. hasta desastres financieros absolutos o incluso tragedias humanas. Y la pregunta que surge inevitablemente ante esto es, ¿cómo se evita un desastre de esta magnitud? Pues, a ver, esa es precisamente la pregunta que mantiene despiertos a los ingenieros en todo el mundo. Y la solución, te aseguro, no pasa por cruzar los dedos o confiar ciegamente en el talento de los programadores. Ya, no es cuestión de suerte. ¿Qué va? Requiere una disciplina que a menudo es muy incomprendida. Hoy vamos a analizar el documento que sirve de base global para esta disciplina. Es el sílabus del ISTQB, la versión 4.01. Nivel fundamentos, ¿verdad? Eso es, publicado recientemente en septiembre de 2024. Y, esencialmente, para quienes nos escuchan, es el manual de reglas internacional sobre cómo asegurar la calidad del software. Es, digamos, la arquitectura intelectual que evita que los cohetes exploten y que los bancos pierdan nuestro dinero. Y creo que es importante aclarar cuál es nuestra misión en este análisis a fondo. No estamos aquí para enseñar a programar a nadie. No, desde luego que no. De hecho, el objetivo real es desmitificar qué significa esto de probar el software, el famoso testing, porque hay un mito súper generalizado en la calle. Ya sé por dónde vas. Sí, la idea de que probar es simplemente sentarse frente a un ordenador al final del proceso, hacer clic en botones al azar y ver si la pantalla se congela. Uf, sí, es un estereotipo tremendo. Y frustrante. Y queremos destruir ese mito hoy mismo y descubrir la rigurosa disciplina intelectual que hay detrás. Pero bueno, antes de entrar en materia, creo que tenemos que limpiar un poco el terreno. Vale, vamos a desgranar esto, porque leyendo las fuentes me doy cuenta de que la industria usa constantemente términos como control de calidad, testing, depuración, como si fueran la misma cosa. Y no lo son en absoluto. El documento del ISTQB deja clarísimo que son mundos distintos. Claro. O sea, la confusión es enorme, incluso dentro del propio sector tecnológico, fíjate. Pero para entender cómo se construye software seguro de verdad, hay que separar esos tres conceptos. Porque abordan el problema desde ángulos completamente distintos. A ver, explícame la diferencia, empezando por el control de calidad, el famoso QA. Pues mira, el QA o Quality Assurance en inglés es un enfoque puramente preventivo. Preventivo, vale. Sí, se centra en el proceso de creación. La mentalidad del QA es: si diseñamos un método de trabajo impecable, con revisiones constantes, reglas claras, pues el producto resultante será excelente. Trabajan básicamente para prevenir que el defecto llegue a existir. Se me ocurre una analogía gastronómica para visualizarlo. A ver, cuéntame. El control de calidad sería como el inspector de sanidad y el jefe de cocina diseñando los procesos. O sea, asegurándose de que las tablas de cortar están limpias, que los ingredientes son frescos y que la receta está súper clara. Su objetivo es que la cocina funcione a la perfección. Oye, me sirve muchísimo la analogía. Y si seguimos con ella, el testing, o lo que es la prueba de software, pues no se centra en el proceso, sino en el producto. Ya no estamos mirando la tabla de cortar. Exacto. El testing asume que, por muy limpia que esté la cocina, los humanos cometen errores. Así que el testing es el acto de probar la sopa antes de que salga al comedor, para comprobar si está sosa. Probar la sopa. Me gusta. Su único objetivo es encontrar el fallo, ya sea ejecutando el programa de forma dinámica o incluso leyendo un documento de forma estática. El trabajo consiste en levantar la pierna, encontrar el problema y reportarlo. Nada más. No arreglan el código.
Entonces, claro, si probar es descubrir que la sopa está sosa, depurar o hacer debugging es el trabajo de volver a la receta, investigar en qué momento exacto nadie le echó la sal y añadirla. Ahí está el mecanismo fundamental, perfecto. El probador, el tester, documenta el fallo visible, luego el desarrollador toma ese reporte y empieza el debugging. Busca la causa raíz en las entrañas del código, aísla la línea exacta que falla y la corrige. Y supongo que ahí no acaba la cosa. ¿Qué va? El ciclo se cierra con lo que el ISTQB llama una prueba de confirmación. El tester vuelve a revisar esa área concreta para asegurar que, el arreglo del desarrollador no solo funciona, sino que no ha roto ninguna otra cosa por el camino. Claro, el típico arreglo una cosa y rompo tres. Tal cual, pasa todo el tiempo. Hay otra distinción en las fuentes que me ha parecido, un abismo conceptual disfrazado de juego de palabras. La diferencia entre verificación y validación. Buf, sí. Suenan casi igual en el lenguaje de la calle, pero las implicaciones que tienen son brutales, ¿no? Es una diferencia que cuesta millones de euros a las empresas, literal. A ver, la verificación es un proceso puramente mecánico. Responde a una pregunta muy concreta. El sistema cumple los requisitos. Exacto. Hemos construido el sistema de acuerdo a los requisitos especificados. Por ejemplo, si el manual de instrucciones decía que había que construir un botón azul y cuadrado que guarde un archivo, y tu software hace exactamente eso, pues el sistema está verificado. Punto. Ya, pero claro, ¿qué pasa si el usuario final, no sé, el trabajador del almacén que usa ese software en su día a día, necesitaba un botón rojo y gigante porque lleva guantes industriales y tiene muchísima prisa? O sea, has verificado un sistema técnicamente perfecto, que es un fracaso absoluto en la vida real. Y eso nos lleva a la validación, que responde a la pregunta crítica. ¿Satisface el sistema las necesidades reales del usuario en su entorno de trabajo? Y aquí es donde el testing moderno aporta un valor incalculable. Porque representa al usuario. Meses y meses de desarrollo. Y esto te ahorra el inmenso coste de tener que traer a usuarios reales constantemente, que sería logísticamente imposible y carísimo. Vale, entonces habiendo establecido que las pruebas buscan cazar problemas antes del desastre, la siguiente pregunta es la anatomía de ese desastre en sí. ¿De dónde salen los fallos? Buena pregunta. Porque el documento del ISTQB describe una reacción en cadena muy específica y usa 3 términos: error, defecto y fallo. Que de nuevo no son palabras intercambiables. Exacto. Todo empieza con el factor humano, ¿verdad? Así es. Todo sistema complejo sufre por la falibilidad humana. Las personas sencillamente cometemos errores. Un error ocurre en la mente humana, a menudo por presión de plazos, falta de sueño o porque las instrucciones eran ambiguas. Lo típico de cualquier trabajo, vaya. Claro. Y ese error mental se traduce físicamente en un defecto en el producto. Es lo que coloquialmente llamamos un bug. Una línea de código mal escrita. O en la documentación, ojo. Y finalmente, si el programa se ejecuta y transita exactamente por esa línea defectuosa bajo ciertas condiciones, pues ahí se produce el fallo, que es la consecuencia visible. La pantalla azul famosa o, no sé, la transferencia bancaria enviada a la cuenta equivocada. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver si lo entiendo. ¿Eso significa que un defecto puede vivir escondido en el código para siempre y jamás causar un fallo, simplemente porque nadie ejecutó esa ruta específica bajo esas condiciones? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es un sí rotundo. Y es el terror de cualquier equipo de ingeniería, créeme. Madre mía. Tienes sistemas que llevan 5 años en producción, que parecen impecables, pero un día bisiesto resulta que un usuario hace una combinación rarísima de acciones con un navegador obsoleto, el sistema procesa esa ruta oculta y ¡pum!, colapsa. Claro, la mina terrestre explota. Exacto. Por eso el enfoque del debugging y las pruebas tiene que ir mucho más allá de poner un parche temporal. Se requiere un análisis de causa-raíz profundísimo para entender por qué ese defecto logró introducirse en primer lugar y así cambiar el proceso para que no vuelva a ocurrir jamás. Y por si nuestra propia torpeza humana no fuera suficiente, fíjate, las fuentes mencionan factores ambientales, y esto sí que parece ciencia ficción pura y dura. Hablan de radiación o campos electromagnéticos causando defectos. ¿Ah, sí? Suena a película, pero es un fenómeno físico súper documentado. ¿En serio? Totalmente.
En entornos como satélites, aviación de gran altitud o equipos médicos muy sensibles, una simple partícula de radiación cósmica puede golpear un chip de memoria y físicamente cambiar un 0 por un 1 en el código binario. Wow. A esto se le llama bit flip. O sea, el código original no tenía ningún defecto, no hubo ningún error humano, pero el entorno alteró el firmware e introdujo un defecto latente. Así que la disciplina del testing tiene que prever incluso que el universo mismo intente sabotear el sistema. Es alucinante. Claro, si tenemos en cuenta la cantidad de código que se escribe a diario y que los defectos pueden estar ocultos durante años o incluso ser causados por la radiación, la conclusión obvia es que es materialmente imposible probar a ciegas. No, no puedes. No puedes simplemente abrir el programa y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Se necesita una estrategia muy clara. Y el estándar del ISTQB proporciona 7 principios que son, diría yo, casi filosóficos. Sí, son los pilares fundamentales. Me gustaría que analizáramos algunos de los más sorprendentes, porque desafían bastante el sentido común. Por ejemplo, el primero dice que las pruebas muestran la presencia de defectos, pero nunca pueden probar su ausencia. Esto tiene que ser un golpe durísimo para cualquiera que busque certezas absolutas, ¿no? Ya, pero es que es pura lógica matemática y reducción de incertidumbre. El trabajo de pruebas puede encontrar 1000 defectos, sí, pero jamás podrá emitir un certificado que garantice al 100% que un software tiene 0 defectos. Claro. Es que la complejidad computacional de las aplicaciones modernas es tan vasta que garantizar una ausencia total de fallos es una imposibilidad teórica. Las pruebas aumentan la confianza, muchísimo, y reducen el riesgo, pero la certeza absoluta es un mito. Olvídate. Lo que nos lleva al dilema de la exhaustividad. Porque la gente pensará, ¿y por qué no probar absolutamente todo? Todas las combinaciones de teclas, todas las contraseñas posibles, todas las resoluciones. Porque el documento lo dice claro, el principio 2. Las pruebas exhaustivas son imposibles. Imposibles matemáticamente. Totalmente. Para entender por qué, piensa en una simple pantalla de registro de usuario, con, no sé, 5 campos de texto. Si quisieras probar cada combinación posible de caracteres largos, cortos, símbolos, números, idiomas, la cantidad de variaciones supera el número de átomos en el universo observable. Madre mía, es verdad. Requeriría miles de años de computación. Entonces, como no podemos probarlo todo, el mecanismo principal que dirige las pruebas de software es el riesgo. Priorizamos. Vas a lo que más daño haría si falla. Exacto. Decidimos atacar las áreas del sistema que causarían el mayor impacto económico o de seguridad y aquellas que tienen más probabilidad estadística de contener errores. Entendido. Pero aquí va un principio con el que necesito debatir un poco contigo. Las fuentes insisten muchísimo en probar temprano. El tercer principio. Ujú. Afirman que cuanto antes empieces las pruebas, más tiempo y dinero ahorras. Pero, a ver, espera un momento. ¿Tiene sentido empezar a diseñar pruebas cuando el código ni siquiera está escrito y los desarrolladores están apenas bocetando ideas en una pizarra? Suena a poner palos en las ruedas, la verdad, a ralentizar la innovación por exceso de burocracia. Es una reacción súper natural pensarlo así, pero el mecanismo de ahorro de costes es aplastante. Te lo explico con un ejemplo. Imagina que el fallo no está en el código, sino en el documento de diseño inicial. Alguien escribe en los requisitos, el sistema calculará el interés mensual, pero resulta que el cliente quería el interés anual. Ay, un clásico error de comunicación. Exacto. Si el equipo de pruebas analiza los requisitos desde el primerísimo día y detecta esa ambigüedad, corregirlo cuesta 5 minutos. Literalmente es usar una goma de borrar virtual en un Word. Cero coste, claro. Pero, ¿qué pasa si nadie prueba esos requisitos tempranos? Pues que los desarrolladores pasan meses programando una lógica mensual complicadísima. Se diseña la base de datos entera para ello. El producto se lanza al mercado. Y cuando el cliente lo ve y dice, oye, que esto está mal, arreglar ese defecto arquitectónico cuesta cientos de miles de euros. Vaya tela. Así que probar temprano no es ejecutar código que no existe, es cuestionar la lógica desde el minuto 1. Esa visión preventiva cambia por completo la perspectiva, desde luego. ¿Y qué me dices de la distribución de los defectos? El cuarto principio habla de la agrupación de defectos. Leyendo esto, parece que el código se comporta casi de forma tribal, ¿no? Como que los errores no se distribuyen al azar. Lo fascinante aquí es que el testing se convierte casi en psicología y estadística.
Aplicamos el principio de Pareto. Los defectos tienden a agruparse, sí o sí. En un sistema masivo, a menudo descubres que el 80% de los fallos críticos provienen de un pequeñísimo 20% de los módulos de código. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Es casualidad? ¿Qué va? Generalmente es porque esos módulos manejan lógicas excesivamente complejas, o quizás se programaron bajo una presión de tiempo brutal por desarrolladores sin experiencia, o son componentes heredados antiguos que ya nadie en la empresa entiende del todo. El famoso código legacy que da miedo tocar. Ese mismo. Un analista de pruebas experimentado sabe identificar estos puntos calientes y concentra la mayor parte de su presupuesto y tiempo en ese pequeño porcentaje del código. O sea, es como un detective que sabe exactamente en qué callejón oscuro de la ciudad de código se esconden los problemas. Tal cual. Ahora, supongamos que construyes una batería de pruebas automatizadas perfecta para ese callejón oscuro y la dejas corriendo todas las noches. El quinto principio advierte contra la paradoja del pesticida, indicando que las pruebas se desgastan. Y a ver, ¿cómo puede desgastarse una prueba de software si es puramente digital? No se oxida. No se oxida el código de la prueba, pero su capacidad de revelar problemas nuevos sí que lo hace. ¿Cómo es eso? Piensa en el mecanismo evolutivo del desarrollo. Si pasas la misma batería de pruebas 100 veces, los desarrolladores, lógicamente, arreglarán los problemas que esas pruebas específicas encuentran. El código muta, digamos, y se vuelve resistente a esa prueba en particular. Ah, claro. Ya has parchado esos agujeros. Exacto. Y si sigues ejecutando los mismos casos una y otra vez, verás todo en verde, dándote una falsa sensación de seguridad tremenda. Mientras tanto, en otros rincones oscuros del código han surgido defectos nuevos causados por actualizaciones recientes y ni te has enterado. El pesticida ya no hace efecto en los bichos nuevos. Esa es la paradoja. Para que el testing siga siendo efectivo de verdad, los equipos deben revisar y mutar constantemente sus propias pruebas. No puedes acomodarte. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, especialmente con el séptimo principio, el de la falacia de la ausencia de defectos. Buf, ese es clave. Plantea que cumplir todos los requisitos y no tener fallos no sirve de absolutamente nada si el sistema no satisface las necesidades reales del negocio. Básicamente, que es posible crear una obra maestra de la ingeniería, un software técnicamente perfecto, que acabe siendo un fracaso absoluto en el mercado. Exactamente. Subraya la importancia vital de la validación frente a la simple verificación que hablábamos antes. Básicamente, no puedes automatizar algo, cruzarte de brazos y pensar que estás a salvo para la eternidad. Estos principios dejan claro que esto no es un trabajo mecánico, pero ¿cómo se materializa esto en la vida real? Aterrizándolo en el día a día, ¿sí? Porque las fuentes hablan de un proceso formal con un montón de fases. Planificación, monitorización, análisis, diseño, implementación, ejecución y finalización. Suena a burocracia pura. Si me dices que alguien va a probar una app, yo imagino a esa persona abriéndola y tecleando en el móvil. ¿Por qué desglosar el proceso en piezas tan granulares? El desglose existe básicamente porque abrir la app y teclear sin más es la receta garantizada para el desastre. Vale. Vamos a usar un caso práctico para ver cómo encaja cada fase. Imagina que una gran plataforma de comercio electrónico va a cambiar la lógica del botón de comprar en el carrito. Un botón crítico. Si falla, no hay dinero. Exacto. No puede simplemente pulsar el botón 100 veces y ya. En la fase de planificación y monitorización, defines el objetivo y el alcance. Te preguntas, a ver, ¿qué recursos tenemos? ¿Vamos a probar en todos los navegadores o solo en dispositivos móviles? Aquí se define el riesgo y el presupuesto, y se controla que no nos desviemos del plan original. Vale, ya sabemos los límites. Luego el documento habla del análisis y el diseño. Y esto me suena a estar sentado en un escritorio mirando papeles. Precisamente, es un trabajo muy intelectual. En el análisis determinas qué vas a probar según los criterios de cobertura. Tomas la documentación del botón de comprar y defines las condiciones. Los casos raros. Claro. ¿Qué pasa si el usuario hace doble clic por error por los nervios? ¿Qué pasa si la tarjeta está caducada? ¿O si hay un microcorte de Internet justo cuando pulsa? Identificas todas las condiciones de prueba. ¿Y el diseño? En el diseño respondes a cómo vas a probarlo. Aquí elaboras los casos paso a paso. Estableces, por ejemplo, que vas a usar el número de tarjeta X que está caducada y el resultado esperado debe ser un mensaje de error en rojo, no que la página se quede en blanco colgada. Fíjate en esto, después mencionan la implementación y la ejecución.
Y a mí me resulta curioso que las separen, la verdad, porque me suenan a lo mismo. Pues son radicalmente distintas. ¿Ah, sí? Sí, la implementación es construir el escenario, crear los datos y los entornos. Si vamos a probar compras con tarjetas falsas, necesitamos crear un entorno de pruebas totalmente aislado. Ah, claro, para no cobrar a gente de verdad. Exacto. Si no haces esto, los probadores podrían empezar a cargar cobros reales a tarjetas reales en la base de datos de producción, montando un lío legal tremendo. Aquí creas los datos sintéticos, configuras los servidores, escribes los scripts. Y luego ya ejecutas. Eso es. Llegamos a la ejecución, que puede ser manual o automática, y que es el momento que todos imaginan, cuando corremos la prueba contra el sistema. Terminando todo con la fase de finalización, donde se archiva, se decide si se puede lanzar y, muy importante, se sacan lecciones aprendidas para la próxima. Escuchando el desarrollo completo de ese caso práctico, me viene a la mente el guión del robo a un banco de alta seguridad en una película de Hollywood. A ver, explícame eso. Tienes la fase de estudiar los planos, vigilar las rutas de escape, calcular los tiempos de los guardias, asignar roles y preparar las herramientas. Todo eso es tu planificación, análisis, diseño e implementación. Y la ejecución de las pruebas, que es lo que todo el mundo ve y asume que es el trabajo completo, es solo el paso final de meses de exhaustivo trabajo intelectual en la sombra. Es el momento en el que atraviesan la puerta del banco. Me encanta esa comparación, totalmente. Si la planificación fue brillante, el asalto dura 5 minutos y el sistema revela sus fallos sin romper nada. Si entran a ciegas y se limitan a, no sé, abrir la app y teclear, acaban rodeados por la policía del código. Todo el rigor mental ocurre meses antes de que se haga el primer clic. Es una analogía muy dramática, pero describe a la perfección el peso que tiene la disciplina. El testing es en gran medida una actividad intelectual que requiere muchísimo pensamiento crítico y análisis de sistemas, no solo saber usar herramientas técnicas. Pero esto plantea una pregunta importante. Dime. Porque todo esto es el escenario ideal, diseñado por el ISTQB. El verdadero arte es cómo aplicas esto en el mundo real, con sus limitaciones. A eso quería llegar yo, porque el proceso suena hermético en el papel, súper estructurado. Pero ¿qué pasa cuando entran en juego las presiones corporativas del día a día? Me refiero al clásico escenario donde el director de producto irrumpe en la oficina sudando y dice, oye, hay que lanzar este viernes pase lo que pase, recortad las pruebas a la mitad. El choque entre la teoría perfecta y la cruda realidad. Pues mira, ese es el pan de cada día. Y el estándar contempla el concepto de contexto. La prueba de software no ocurre en un vacío académico. Depende de presupuestos que se agotan, plazos inamovibles, el marco legal, la tecnología y a veces una cultura de directivos que ven la calidad como un gasto, no como una inversión. Ya, la eterna lucha. Cuando te piden recortar a la mitad, no te saltas fases a lo loco. Vuelves al principio de gestión de riesgos. El profesional evalúa la arquitectura, identifica las áreas menos críticas y reduce la cobertura ahí, protegiendo a capa y espada a los módulos centrales que no pueden fallar. Es una negociación constante. Una negociación técnica constante, bajo condiciones a menudo muy hostiles, sí. Pues llegamos al final de este viaje a los cimientos de la calidad del software. Y creo que la gran revelación para quienes nos escuchan es que el concepto de testing que teníamos ha quedado totalmente sepultado. Totalmente. No es un control de calidad reactivo, aburrido al final del túnel. Es una disciplina dinámica y profunda. Requiere un gran conocimiento psicológico para prever el error humano, exige estrategia estadística con los principios del ISTQB y un rigor analítico implacable para diseñar ese robo perfecto sin tocar los datos de producción. Sin lugar a dudas. Comprender que la ausencia total de errores es una falacia y que un software perfecto puede ser un fracaso si no valida las necesidades humanas, de verdad que cambia por completo cómo interactuamos con la tecnología. Detrás de cada semáforo, de cada pago móvil, hay un esfuerzo intelectual monumental anticipándose al desastre. Absolutamente. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar una reflexión final, algo provocativo para que la audiencia le dé una vuelta. A ver. Si combinamos dos de los principios que hemos discutido hoy, que probarlo todo exhaustivamente es imposible para los humanos, y que las pruebas repetitivas pierden eficacia porque el código se adapta a ellas como un bicho a un pesticida. ¿Hacia dónde vamos? Da la impresión de que llegaremos a un punto, quizá muy pronto, en el que la complejidad de nuestro sistema superará por completo nuestra capacidad manual de diseñar pruebas.
Acabaremos necesitando ecosistemas de inteligencias artificiales dedicados exclusivamente a inventar nuevas pruebas constantemente para auditar a otras inteligencias artificiales. Una guerra infinita. Exacto. Un juego del gato y el ratón infinito e impredecible entre el código y la máquina. Una carrera armamentística a velocidad luz solo para asegurar que tu aplicación del banco no se caiga un viernes por la tarde. Es fascinante y, sinceramente, un poco aterrador. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.